Listo. Buenas tardes con todos. Bueno, primero quiero darles la bienvenida a ProEdúcate y a este taller gratuito titulado Taller gratuito análisis de ventas, donde se puede construir un dashboard ejecutivo con SQL, Python y Power BI. Este taller estará a cargo del economista Fidel Ramos, quien es ingeniero de datos. Y bueno, quiero pasarle ya para dar inicio a Fidel. Fidel, por favor. Claro, muy buenas tardes a todos. A ver, permítanme aprender la cámara. Ok, perfecto. Gracias por asistir. Bien, vamos a tener hoy un taller muy interesante. Va a ser un workflow completo usando Python, SQL y Power BI. Muy bien. Estas tres herramientas que son la base para trabajar ya sea como analista de datos, ingeniero de datos o científico de datos. Hoy en día cualquier puesto relacionado a data en general tiene que tener estas bases y estos cimientos en estas tres herramientas porque son lo más usado. Bien, es lo que actualmente se usa y en la mayoría de las empresas también. Muy bien, así que empezamos. A ver, comparto mi pantalla. Me confirman si se puede ver, por favor. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, sí, Fidel, sí se ve. Perfecto. Ujú. Muy bien. El tema de hoy, análisis de ventas, construyendo un dashboard ejecutivo. Vamos a empezar. El caso práctico de hoy es llamado Global Superstore. Bien, si bien el análisis de datos como tal se puede hacer con cualquier tipo de datos, con cualquier tipo de información, hoy vamos a tomar este ejemplo en particular. Es una data libre que fue encontrada en el repositorio de Kaggle, que es un repositorio donde podemos encontrar diversos datasets. Muy bien. En este caso, Global Superstore, para entrar en contexto, eh, tiene registros de ventas de una cadena retail global, es decir, que venden diversos artículos en todo el mundo. Muy bien. Entonces, acá tenemos información de ventas, clientes, productos, fechas en las cuales se han vendido, ubicaciones, países, códigos postales y una gran cantidad de columnas propias de estas ventas que se han realizado. Y eso es lo que justamente vamos a hoy analizar para poder construir posteriormente el dashboard. Bien, ahora, antes de ello, les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Hoy vamos a transformar esta información que están viendo acá a la izquierda, que es así como lo he encontrado la información, en formato CSV, es decir, en formato separado por comas, en CSV. CSV, acá tenemos todas las filas y todas las columnas, y esto lo vamos a limpiar, lo vamos a transformar, vamos a guardarle una base de datos SQL Server y luego lo vamos a mostrar ya bonito, presentable y con analítica en un tablero de Power BI. ¿Bien? Entonces el tablero que vamos a lograr va a ser este. ¿Ok? Entonces vamos a transformar este tablero, perdón, estos datos en crudo que estamos viendo acá en pantalla, el CSV, en ese tablero de Power BI. ¿Ok? Esa es la tarea. Ahora, tenemos 4 puntos importantes. Uno, analizar el desempeño de ventas. Esto va a ser importante dado que tenemos información de las ventas de esta empresa. Vamos a analizar cómo va este desempeño. 2, entender al cliente. Acá podemos ver, por ejemplo, qué clientes han comprado más, qué clientes han comprado menos, de qué países compran más, de qué países menos, etcétera. 3, evaluar la rentabilidad. ¿Qué productos se venden mucho más en qué país, por ejemplo? O qué productos tienen costos de envío muy altos, por ejemplo, ¿no?
o costos demasiado altos, y lo cual baja mucho la rentabilidad de la empresa, ¿no? Podría ser otra analítica. 4, detectar tendencias, por ejemplo, en las ventas, ¿no? Un análisis de series temporales. Podríamos ver un gráfico de cómo están yendo las ventas en todos los meses del año o en todos los años, por ejemplo. Entonces, tenemos mucha información y es con esta información que podemos nosotros explotarla. Vamos a tener fases. Tenemos 5 fases en un proyecto, en general, de cualquier tipo de proyecto. 1, la ingesta y preparación de datos. Ya les mencioné que los datos están en un archivo CSV. Bien, este archivo CSV contiene toda la información en bruto. Vamos a llamarlo así, sucia. Bien, tiene datos nulos, datos duplicados, formatos incorrectos. Entonces, tenemos que hacer primero una ingesta, es decir, tomar ese CSV con Python y luego empezar a transformarlo. A eso le llamamos preparación de datos. Bien, esa es la primera etapa. Luego, pasamos al modelado y almacenamiento. Ya que tenemos la data más limpia, la empezamos a modelar. ¿Qué significa el modelado? El modelado de datos. Es transformar estos datos, bien, que están trabajados con Python, por ejemplo, con Pandas, un data frame, lo vamos a modelar llevándolo a dependiendo de qué caso sea. Por ejemplo, ahora vamos a usar un modelo estrella, bien, un ejemplo de modelo de hechos y dimensiones. Eso lo vamos a ver también en el código, para que esté muy claro. Y luego lo vamos a almacenar. En este caso vamos a usar una base de datos SQL Server. SQL Server es un gestor de base de datos muy conocido hoy en día, es muy usado principalmente en empresas grandes, en bancos, empresas grandes en general en Perú y en el mundo. Hay otras bases de datos, claro que sí, MySQL Server, PostgreSQL, eh, esas en las bases de datos estructuradas, también hay bases de datos no estructuradas. Entonces hay un amplio mundo de lugares en los cuales nosotros podemos guardar esta información. Bien, ahora vamos a usar una base de datos estructurada, SQL Server, on-premise, es decir, que está corriendo solamente en mi computadora. Bien, podemos también usar una base de datos en la nube, que esa es otra tecnología, por ejemplo, Azure, o poniéndolo en GCP o en AWS. Bien, en el mundo de los datos, esas 3 nubes son las principales y sí o sí tienen que aprender una de ellas o algunas de ellas para que estén actualizados hoy en día. Muy bien. Hoy en día casi todo es en la nube, casi todos los servicios están en la nube. Tercera fase, análisis y métricas de negocio. Ya que tenemos la data en una base de datos, lo que vamos a hacer es empezar a analizar esto con SQL. Vamos a crear queries, vamos a llevar la data a la base de datos y vamos a hacer queries para empezar a analizar. Bien, y luego vamos a llevar esta información a Power BI. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con consultas desde Power BI, SQL Server, para llevar las tablas hasta Power BI. Muy bien. Y luego con DAX, que es el lenguaje de programación de Power BI, el lenguaje como tal, hacemos algunas transformaciones, se puede hacer también la creación de algunas métricas, de algunas medias calculadas, como le llaman, y con eso ya la data está completamente limpia y lista para crear los gráficos, que ese es justamente el siguiente paso, visualización e insights. Aquí vamos a crear los gráficos, en general todos los gráficos que necesitemos para mostrarlo ya a, por ejemplo, los managers de la empresa, a los interesados, en general a cualquier stakeholder que esté interesado en este tablero. Muy bien, aquel que pueda usar esta información para darle valor a estos datos. Y quinto y último paso, la documentación. Ya que tenemos la visualización hecha, los datos bien guardados en la base de datos, un proceso que hemos hecho de ingesta y preparación, ya que tenemos todo esto, vamos a documentar. La documentación es muy importante, porque hay una frase en los programadores, no sé si la han escuchado, y es que cuando uno finaliza un proyecto, dice que solamente y Dios, ¿verdad? Porque luego, y luego, ni siquiera tú lo sabes, ya solamente Dios lo sabe, porque tú también te olvidas del código que has hecho. Esto es muy común en la programación y más común aún en proyectos grandes. Uno puede olvidarse lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho. Entonces, lo importante es documentar todo. Vamos a documentar en GitHub.
Bien, y en general, cualquier proyecto hoy en día se documenta en repositorios de GitHub. Eh, Aquí guardamos los scripts, podemos guardar incluso el archivo Power BI, podemos guardar todo lo que sea necesario para seguir una documentación y los procesos. Bien, reutilización y trazabilidad, que es justamente lo que se quiere. Seguimos. Muy bien, ahora sí, vamos al código. Vamos a trabajar. Bien, empezamos. A ver, permítame. Vamos a empezar con la ingesta de datos. A ver, aquí voy a cambiar. En la ingesta, recuerden que la ingesta de datos es obtener los datos en bruto desde la fuente en la que sea. La fuente de datos podría ser, como en este caso, un archivo CSV, podría ser, eh, podrían ser, por ejemplo, una API, ¿bien? Que está mandando datos de forma constante de una aplicación, por ejemplo. Podría ser un archivo Parquet, que es lo que se usa hoy en día para Big Data. Bien, las empresas medianas y grandes ya usan casi todas archivos Parquet para almacenar información porque es muy optimizado. Eh, y otros formatos. Bien, casi cualquier tipo de formato se puede obtener e ingestar con Python. Entonces, vamos a poner aquel URL, no lo está recibiendo bien, vamos a ver data, está organizado, pueden ver aquí que el proyecto está organizado en varias etapas. Tenemos la carpeta de data, en la cual tenemos los archivos CSV, en este caso el Superstore. Queremos el path, vamos a pegarlo acá. Correcto, ya está, ya lo ingestó. ¿Qué carpeta más tenemos? Carpeta de documentación, importante. La carpeta del ETL, en este caso, esto sí es muy importante para los ingenieros de datos. Aquel que quiera empezar ingeniería de datos o arquitectura de datos, necesita conocer los procesos ETL, en general de extracción, transformación y la L de load, de cargar a una base de datos. Bien, es simplemente eso. Extraer, transformar y luego cargarlo en una base de datos. Es justamente lo que vamos a hacer hoy. Y tenemos el archivo Python que hace justamente todo este proceso. Está siguiendo, en este caso, programación funcional. Pueden ver que hay funciones que hacen los procesos. Por ejemplo, acá tenemos la función de extraer data en Python. Tenemos la función de transformar la data. Y tenemos la función de insertar la data. ¿Bien? Crear dimensiones. Esto ya es para darle estructura. Cargar, igualmente darle estructura, limpieza de datos, ejecutar los scripts de SQL para crear las tablas, y ya empieza el proceso de ETL. ¿Ven? Son pasitos que se están creando en Python para lograr hacer esa transformación, esa limpieza, y luego subirla a la base de datos SQL Server. ¿Ok? Eso es un ETL. Pasamos a los notebooks. En este caso, he creado un notebook en la cual nosotros vamos a poder realizar un poco de análisis para que veamos qué tenemos en este dataset, a lo que se le conoce como EDA, o en este caso análisis exploratorio de datos. ¿Ok? Eso es importante. También podemos tener una carpeta de Power BI. Aquí, en este caso, he guardado el archivo PBIX, que es el archivo de Power BI. ¿Ok? Es el archivo nativo. Ahora, también tenemos una carpeta de SQL, código en SQL, que sirve para crear las tablas. Bien, en este caso. Aquí pongo todo el código necesario para crear las tablas en SQL Server, y ya con eso también está documentado. Recuerden, lo importante es documentar el proyecto, ¿ok? Para que sepan qué han hecho y para que también alguien que trabaje con ustedes, su compañero, otro ingeniero, otro equipo, pueda seguir el trabajo. ¿Ok? Es la importancia de la documentación. Correcto. Vamos a la parte de data. Acá tenemos a la data. Así está la información, miren. Este es un archivo CSV, eh, archivo separado por comas en inglés. Bien, ahí está. Cada data, cada columna está separado por comas. Bien, por eso se le llama CSV. Comma Separated Values. Bien.
Tenemos toda la información. Ahora vamos a ver esto, la ingesta de datos. Listo. Vamos a ingestar este archivo CSV. Vemos que tiene un total de 51.290 filas y 27 columnas. En este caso no hay datos nulos. Vean que están como no null. Algunos son object, que significa que son valores string, o sea, textos. Algunos son flotantes, es decir, números, enteros. Aquí no hay fechas, ¿bien? No hay fechas. Entonces, el formato está mal porque en realidad sí hay. ¿Bien? Por ejemplo, acá, aquí está, order date, por ejemplo. Esta es una fecha, pero está como si fuera un texto. Entonces, tenemos que transformar esta columna a lo que se le llama de forma técnica casteo. ¿Ok? Cast, usando la función cast. Ok, aquí está un poquito de cómo está la data sucia, la data inicial, la data raw. Pasamos a la fase 2, limpieza y transformación con Pandas y Python. Recuerden que Pandas es una librería de Python, ¿bien? Del lenguaje de programación Python. Con Pandas podemos hacer cualquier transformación en general a cualquier dataset. Ahora, Pandas está hecho para datasets pequeños y medianos. ¿Ok? Si tienen ustedes, por ejemplo, información que pesa más de 10 gigabytes, ya no es lógico usar Pandas. Bien, podríamos usar otras librerías, por ejemplo, Polars, que es una librería más rápida. Entonces, para que no se demore la vida ejecutando el código Python, podrían usar Polars, por ejemplo, que es otra librería. O si tienen ya mucha más data, por ejemplo, 50 gigas a más, ya deberían usar PySpark, que es otra librería, en este caso un framework de Spark, para que ustedes puedan procesar esto ya considerado como Big Data. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí recalco eso. Pandas para data pequeña a mediana, menos de 10 gigas. Mm, listo, acá vamos a hacer una limpieza y transformación. Vamos a procesar, hacer una validación de calidad, tratamiento de valores nulos, conversión de tipos y normalización de información. Ok. Convertir los tipos de datos, por ejemplo acá, eliminar duplicados. Vamos a eliminar los duplicados en las distintas filas. Si hay filas que están duplicadas, la va a eliminar. Bien, en este caso tenemos una condicional, va a buscar y si es que no hay, va a decir que no hay duplicados. Convertir tipos de datos, fechas, recuerden que habían fechas, ¿verdad? Hay dos columnas, order date y ship date. Entonces, estas dos columnas, que como pudimos ver arriba, estaban como objetos, es decir, strings, las tenemos que transformar en un formato de datetime o datetime para que sea reconocido como fecha. Muy bien, entonces lo vamos a transformar. Aquí está pandas a datetime. ¿Bien? Transformar a formato tiempo, por decirlo así en español. Transformamos esto y transformamos esta otra columna. Y listo, ya con eso está hecho. Siguiente paso, normalizar columnas. Y han visto que hay algunas columnas que están separadas por puntos, ¿verdad? Por ejemplo acá, customer.id o customer.name. Entonces, para que esté bien organizado y SQL también lo lea bien, para que sea, esté en un formato legible, lo vamos a transformar lo que esté con punto a, a ponerle esto en el nombre, bien, en el nombre de la columna, guión bajo. Y listo, columnas normalizadas. Siguiente, validar rangos numéricos. Hay rangos como las ventas, por ejemplo, si yo vendo, yo tengo, no sé, 10,000 soles en ventas, eso está bien, pero no hay ventas negativas, no, a no ser que sea un préstamo, pero ya no sería una venta. Entonces, esta es una regla que tenemos que validar. Entonces, esas validaciones, a lo que se le conoce como calidad de datos, es una parte fundamental en el procesamiento de información. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo les voy a poner. Edades, una columna de edades. ¿Existe una edad negativa? No existe edades negativas. Entonces, tenemos que poner en el código algo que nos valide que los datos de una columna no tenga valores negativos en la columna de edades. ¿Ok? Entonces, estas son validaciones. En SQL, en algunas bases de datos, como en BigQuery, por ejemplo, o en
trabajando con Databricks, que son otras tecnologías, se les conoce como constraints. ¿Ok? En SQL en general se le llaman constraints, poner reglas al momento de, para las columnas de una base de datos. ¿Ok? Reglas. Y listo, con esto ya tenemos verificada esta data. Entonces vamos a ejecutarlo. Perfecto. Ya está, ya hemos ejecutado la parte 2. Vamos a la parte 3, Future Engineering. En este caso, vamos a crear nuevas variables, o variables calculadas, como se les llama. Esto es más conocido en el procesamiento de datos como enriquecimiento de datos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos información de ventas, ¿bien? De ventas, del Superstore, ¿no? De esta tienda, de esta empresa que vende a nivel global. Pero imaginemos que también hay información, por ejemplo, de un CRM que tiene otra empresa, o de un banco, no sé, que le da también información. Entonces, como son muchas fuentes de datos, podrían ver fuentes de datos en otras bases de datos, y se puede enriquecer esta data que tenemos acá. Bien, podemos mezclar, traer esa información, la que necesitemos, de otras datos, de otras bases de datos, y pegarlas acá. ¿Bien? Juntarlas con esta, añadir nuevas columnas, de forma que el dataset que estamos creando ahora, acá, esté más rico, ¿bien? Que tenga mayor valor. Por eso se le llama enriquecimiento de datos. Muy bien, listo. Entonces, en el Future Engineering también vamos a hacer, vamos a añadir columnas. Por ejemplo, acá vamos a ver algún ejemplo. Acá, tipología del pedido. Tenemos una columna en el dataset llamado Profit, ¿bien? El beneficio, ¿bien? De una venta. Vamos a crear una nueva columna llamada Es rentable, ¿ok? Es profitable, que va a ser igual a 0 o a 1. En este caso, si en la columna Profit es mayor a 0, es decir, que el beneficio es positivo, hay una ganancia, entonces la columna va a tener un valor de 1. Si el profit es menor a 0, menor o igual a 0, entonces el nuevo valor de esta columna va a ser 0. ¿Ok? Entonces, is profitable va a ser 1 o 0 en esta nueva columna. Entonces, hemos creado una nueva columna a partir de otra. Otro ejemplo podría ser, eh, podría ser, vamos a poner acá, segmentación de ventas. ¿Qué hacemos acá? Ventas, la columna de ventas, sales, si es que es mayor a un threshold, es decir, una medida, por ejemplo, entonces va a ser de high value. Si no, standard value. Igualmente, estamos creando una nueva columna en la cual estamos categorizando a estas ventas como de alto valor o de valor estándar. Muy bien, a eso se le conoce como Future Engineering, crear nuevas columnas que sean o que uno crea que tienen valor. Muy bien, acá hay otros ejemplos, por ejemplo, calcular margen de beneficio, el profit margin, el margen de beneficio de utilidad de una empresa va a ser igual a la columna profit del dataset entre la columna de ventas. Todo esto multiplicado por 100. ¿Ok? Entonces estamos creando esta nueva columna, profit margin, a partir de dos columnas que ya existían en el dataset. Muy bien. Con eso ya está clarísimo esta parte. Entonces, ejecutamos esto. Ya hemos aplicado el Future Engineering. Aquí están las nuevas columnas que hemos generado. Miren que hay varias. Bien, ahí está. Y vamos a ver ahora cómo está quedando la data. Acá podemos ver imprimir con pandas, dataframe.head para ver las 5 primeras filas de nuestro dataset. Y aquí están. Pasamos ahora al análisis exploratorio. Ahora que ya la información está transformada y está más limpia, entonces vamos a empezar a hacer EDA. El EDA es una regla, sí o sí se tiene que hacer. Los analistas de datos, científicos de datos, sí o sí tienen que hacer un análisis exploratorio de datos a cualquier dataset con el que quieran trabajar para encontrar y ver la información que pudiera ser valiosa de este dataset.
Bien, quieren saber qué se puede explotar de este dataset. Entonces, para eso vamos a usar librerías de Python propias de ploteo. Matplotlib es la más usual, pero es simple, ¿ok? Matplotlib es bastante simple. Seaborn es ya, tiene un poquito más de complejidad, pero también quedan gráficos muy bonitos. Hay otras librerías como Vogue, se puede usar Streamlit, entre otras, ¿ok? Hay muchas, múltiples librerías para visualizar información con Python. Acá se aplican nada más las reglas de estilo para que veamos ahí los gráficos. Vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver primero las ventas por categoría. Vamos a empezar a explorar esta información. A ver, vamos a plotear ventas totales por subcategoría. Acá tenemos a las subcategorías, labels, arte, máquinas, entre otras. En celulares. Bien, en este dataset de esta empresa que vende en todo el mundo, tenemos subcategorías y acá podemos ver las ventas totales. Lo que más se vende son celulares, phones. Y lo que menos se vende serían estas tres últimas. ¿Ok? Listo, siguiente. Tendencias mensuales de ventas. En el eje X, en el eje horizontal, vamos a ver las fechas. Y en el eje Y vertical tenemos las ventas. Podemos ver que hay, solamente mirando esto, bien, ni siquiera haciendo análisis por estacionalidad, nada, simplemente viendo esto, pueden ustedes notar que en diciembre, que sería este puntito de acá, 2011, en diciembre hay bastantes ventas, hasta enero, por ejemplo, 2012-01, enero, hay bastantes ventas. Llega un pico y luego cae. Ya para febrero está abajo, ¿no? Y esto se repite todos los años. Por ejemplo, acá 2013, enero. Llega al pico en enero y luego cae. 2014, llega el pico en enero y luego cae. Bien, aquí simplemente viendo los gráficos ya podemos ver una cierta estacionalidad, ¿no? Algo que se repite. Y esto es muy común porque es en Navidad, pues está comprando mucho la gente por internet o en tiendas físicas, ya luego en enero, febrero, cuando se les acabe el dinero y pues ya no hacen muchas compras. Entonces, este tipo de análisis podría ser mucho más profundo. Acá podemos hacer un análisis de cointegración, un análisis de correlación, entre otros. ¿Ok? Esto ya sería aplicar métodos estadísticos de forma que podamos encontrar, por ejemplo, los meses que más se vende, los meses que se vende menos, si es que esta tendencia está cointegrada con otra información. Eso, eso es análisis un poquito más profundo que se puede realizar con los datos que tenemos acá. Muy bien, listo. Pasamos a la siguiente, beneficio total por región. Vamos a ver que en este dataset tenemos múltiples regiones. Bien, regiones son conjuntos de países, según veo en este dataset. Podemos ver a Norteamérica, Sudamérica, África. Bien, hay cúmulos de países dentro de cada región. Y vamos a ver el beneficio total, que sería el profit. Bien, vamos a ver que está en la columna profit, aquí está. Ahí está, profit es el beneficio que está obteniendo la empresa en sus ventas en las distintas regiones. ¿De dónde está ganando más? De Central. Vender varios países aquí en Central. Luego está Norteamérica y al final estaría Canadá. Bien, por ejemplo ahí. O Caribe, los países del Caribe que también tienen pocas ventas. Y así. Okay, África. Bien, con esto ya tenemos información interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta información? Simplemente para explorar los datos. 4. Distribución de días de envío por modo de envío. A ver, distribución de días de envío por modo de envío. Hay que entender bien esto. En este caso, estamos usando este tipo de analítica para ver, incluso podríamos ver acá las desviaciones, en la media y las desviaciones, y también los outliers. Pueden ver que acá tenemos un cuerpo, en todo lo que esté en celeste, y tenemos también esta línea para arriba. Bien, esos serían los outliers, es decir, que hay pocos datos para arriba. Entonces, esta empresa de venta a nivel mundial tiene 4 categorías.
bien, de enviar los productos hacia su cliente final. Bien, igual que Amazon, ¿no? Tiene categorías. Entonces, tiene el estándar, tiene el first class, el second class y el same day. Same day, lo más seguro es que en el mismo día esté enviando el paquete al cliente, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice esto? El estándar class es el que más se demora. Bien, podemos ver que el cuerpo está arriba, se demora 6 días o 5 días en promedio, podríamos ver acá. Y lo máximo que se demora son 7 días. Bien, que tiene una acá arriba, algunos outliers para arriba. Okay, luego, los que se demoran un poquito más sería el second class, los de segunda clase. Luego, los que son más rápidos sería el first class, que se demora en promedio 2 días y medio en enviar los productos. Hasta, miren acá, tiene una cola hacia abajo, que significa que tiene datos outlier, pero para abajo, lo que es bueno, ¿verdad? Porque es una entrega rápida. Entonces, el first class a veces envía incluso en un solo día. El mismo día que compra, el mismo día le llega al cliente. Esa información podemos obtener con este tipo de gráficos. Muy bien. Siguiente. Relación de ventas versus beneficio. Ok, tenemos acá las ventas y tenemos los beneficios que obtiene la empresa. Y en este caso por 4 categorías de colores. Bien, hay 4 categorías que son Furniture, Technology y Supplies de Office. En este caso, artículos de oficina. Vamos a ver que los que están en naranjita, veamos aquí los que están acá, son extremos, valores extremos, y son de tecnología. Es decir, hay bastantes ventas y el beneficio también es bastante alto. Eso es bastante interesante. ¿Ok? Entonces, la tecnología es la que da mayor beneficio, en este caso de este dataset de ventas de la tienda de Superstore. Ahora, también podríamos obtener información interesante aquí de beneficios negativos. Si esto es correcto, tendríamos que analizar que si esto es correcto, hay ventas aquí abajo de un artículo de tecnología, por ejemplo, miren aquí, que se vende, sí, pero tiene beneficios negativos, es decir, podría tener pérdidas. Tendríamos que verificar que esto esté bien, porque si eso es verdad, pues ¿quién quiere vender algo que da pérdidas, verdad? Entonces, con esa analítica también podríamos ver qué artículos pues, no deberíamos vender, porque no conviene a la empresa. Muy bien, listo. Este gráfico, algo similar, vamos a verlo también en el dashboard. Muy bien, me he basado en ello para crear algo similar en el dashboard. Bien, dado que el tiempo está pasando, ya no vamos a ir tan profundo en esto, ya les he comentado más o menos algunos tipos de gráficos que podemos usar en el EDA, en este análisis exploratorio de datos, para luego ya crear nuestro tablero de Power BI. ¿Ok? Ya tenemos la data limpia, lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo Python, un script Python, que es este ETL, ¿bien? En el cual hemos puesto justamente esas funciones de limpieza de datos, transformación de columnas y demás, y vamos a subir esta información a una base de datos SQL Server. Primero, antes de llevar la información a SQL Server, tenemos que crear las tablas, ¿verdad? Si no hay tablas, ¿a dónde vamos a llevar la información? Para ello, he creado estos queries que sirven para crear tablas. Bien, create table, en este caso la tabla se llama dimension date, ¿bien? La dimensión de tiempo, y tenemos todas estas columnas. Algunas tienen valor de enteros, en este caso es la llave primaria, algunos son fecha, y algunos son de otro tipo de categoría. Muy bien. Y acá tenemos la creación de todas estas tablas. Bien, crear tabla. Estamos creando 5 tablas de dimensiones y una tabla de hechos. Ahora, ¿por qué estamos eligiendo este modelo? Y eso ya sería entrar en modelado de datos. Estamos eligiendo esto de dimensiones y hechos. En este caso, porque es más fácil usar Power BI analizando un modelo estrella, siguiendo dimensiones y hechos, que hacerlo siguiendo, por ejemplo, tablas normalizadas, ¿bien? Como se le conoce en SQL. Es más factible, es más rápido analizar siguiendo el modelo de hechos y dimensiones, ¿ok? Un modelo estrella clásico.
Entonces, vamos a crear todas esas tablas y con el script de Python lo vamos a llevar con la información a SQL Server. Ahora, voy a abrir SQL Server para que vean bien dónde está creándose esa información. ¿Ok? Para que quede clarísimo todo. Ahí está. Si tienen alguna duda, consulta o quieren profundizar un poco más, por favor, pueden dejarle en el chat y lo vamos a resolver al final. Muy bien. Gracias. Ahora, aquí está SQL Server Management Studio, que es la plataforma para administrar la base de datos SQL. Aquí vamos a ver la tabla de las bases de datos. En este caso estamos en el servidor, en mi servidor, Quant. Tenemos acá el servidor, perdón, la base de datos DB Superstore, bien, Database Superstore. Tenemos las tablas y aquí están. Con Python se han creado las 5 tablas de dimensiones que estoy marcando acá. La que empieza con dim, ¿bien? La tabla de customer, de clientes, la tabla de date, es decir, solamente las fechas, la tabla de locaciones, es decir, las regiones, los países en los que se hacen las ventas. Tenemos la tabla de productos, en este caso el nombre del producto, el ID del producto, la categoría del producto y toda la información relacionada a producto. Ship mode, cómo están enviando, cómo están haciendo el envío del producto al cliente. ¿Ok? Y tenemos por último la tabla de hecho. Hay solamente una tabla de hechos que es la de ventas. En esta tabla tenemos, podemos ver acá, seleccionar algunas filas. Acá tenemos el Product ID, tenemos el nombre también, bueno, el Order ID, la fecha, no, Product ID, Customer ID. Todas estas serían ya para unirlas y hacer el modelo estrella. Las ventas, cuántas ventas se han hecho de ese producto, la cantidad, perdón, sales sería el precio, ¿ok? La cantidad, si es que hay descuentos o no, profit, que sería el beneficio que se obtiene a partir en esta venta, el costo de envío, shipping cost, shipping days, cuántos días se demora la empresa en enviar el producto, el profit margin. Recuerda que esta columna es la que hemos generado en el Future Engineering, ¿ok? Hay varias que hemos generado. Y listo, acá tenemos otra también generada. Bien, esa es la información. ¿Listo? Ahora que la información está en SQL Server, lo que vamos a hacer es, al siguiente paso, vamos a Power BI. Aperturamos Power BI. En este caso tenemos que trabajarlo en nuestra máquina primero para crear el archivo. Ahora estoy yo creando este diseño, lo estoy haciendo con Figma. Figma es una plataforma para diseño de interfaces. Cuando ustedes abren su aplicativo, no sé, de su banca móvil o entran en un aplicativo de cualquier empresa, por atrás hay alguien profesional llamado UX Designer. Bien, esos profesionales de diseño, al crear los sistemas, las plataformas, usan herramientas como Figma para diseñar la interfaz. ¿Ok? Nosotros nos vamos a servir de Figma para crear una interfaz bonita, agradable a la vista y moderna. Bien, al final, un tablero que no es bonito, pues no se usa, que no es atractivo, no llama la atención. Entonces tenemos que diseñar algo que se pueda usar, que sea fácil de usar y analizar para que se puedan tomar buenas decisiones de todas las personas que lo vayan a usar. Entonces, acá, como podemos ver, es todo editable. Bien, esto lo pueden diseñar cada uno a su gusto. Esa es la gran libertad que nos da Figma. Luego, importo este tablero, este template, a Power BI. ¿Cómo se hace eso? Acá en visualizaciones de una página, podemos nosotros ponerle un fondo al lienzo, en este caso un background, ¿bien? Esta es como una foto PNG, ¿bien? Y listo, ya tenemos importada nuestro diseño. ¿Hay otras formas de crear diseños en Power BI? Sí, hay otras formas, tal vez unas formas nativas de Power BI,
pero para que quede un poco más prolijo, prefiero trabajarlo con Figma. También hay algo nuevo. Power BI ha habilitado ya la creación con HTML. Bien, ahora que está ya muy popular la inteligencia artificial, aquí podemos importar HTML, bien, propio de Power BI, y poner un gráfico estilizado con HTML. Le pedimos simplemente a ChatGPT, imaginemos, que nos cree el diseño, lo copiamos y pegamos acá, y ya nos da una interfaz también bastante agradable. Bien, esa es otra forma de crear diseños. Listo. Vamos a los datos. Volvemos. Acá yo ya he importado los datos que son necesarios para crear nuestro modelo. ¿Cómo se importa? Eso es muy sencillo. Se van a inicio y acá van a encontrar SQL Server. ¿Bien? Ahora, hay más datos. Power BI puede extraer datos de casi cualquier cosa. ¿Bien? Hay múltiples fuentes de datos. Aquí en obtener datos van a poder observar. Tenemos para poder extraer datos de Excel, de flujos, de la base de datos SQL Server, de CSVs, entre otros. ¿Ok? El Dataverse. Hay muchas fuentes de datos. Vamos a SQL Server. Les voy a dar un ejemplo. Acá podemos el nombre del servidor. Recordemos que el servidor es este de acá. Aquí lo estoy señalando, si pueden ver con el cursor. Luego, la base de datos, el nombre de la base de datos sería este de acá, DB Superstore, que he creado. Ok, listo. Y luego, ¿cómo vamos a importar una tabla? Acá, instrucción SQL. Vamos a poner en importar, porque esto nos da la capacidad de importar los datos directamente. Y el Direct Query, esto es para datos casi en tiempo real, es decir, que cada vez que veamos Power BI, va a traer la información haciendo un nuevo query. En este caso no queremos eso, eso es para otras circunstancias. Y aquí podemos un query, por ejemplo, select all from, y ponemos ahí la tabla. Dimensión, customer, y listo. Con eso ya podemos importar los datos desde la base de datos SQL Server. Le dan a aceptar y listo. Correcto, ya tenemos los datos y ahora vamos a ver el modelo. Les comenté que era más fácil trabajar con un modelo estrella, bien, Kimball, como se le llama también, en Power BI. ¿Ok? En Power BI es muy sencillo trabajar con ello. Aquí está. Acá pueden ver la estrella, por ejemplo. Bien, voy a poner esto más lejos. Ahí está. Aquí está la estrella. No sé si se nota. Bien, para los que no estén tan familiarizados con los datos, hay varios tipos, hay varias formas de modelar los datos. En este caso, el modelo estrella, el modelo copo de nieve, que sería para Kimball. ¿Ok? Listo. Ahora, podemos ver que todo está unido a la tabla de hechos de ventas, acá la que está en medio. ¿Y cómo están unidos? Por las llaves, bien, por las llaves primarias. Por ejemplo, acá el Customer ID, pueden ver que se señala también en Customer ID en la tabla de ventas. Y así está para todos. Cada uno tiene una forma en la cual conectarse con las otras tablas. Muy bien. Correcto. Y tenemos otra, que esta es la que yo he creado ya aquí en Power BI, solamente para agrupar las medidas. Bien, por ejemplo, tenemos acá las medidas de pedidos, total de pedidos, utilidad neta. Cada una de estas yo las he creado directamente con algo llamada medidas, crear medidas. Bien acá, nueva medida. Entonces yo voy acá, voy a medidas y puedo crear una nueva medida. ¿Para qué sirve la medida? Por ejemplo, calcúlame la suma de una columna entera, la suma de todas las ventas. Entonces, yo puedo crear ahí. ¿Ok? Para eso sirven las medidas. Vamos a ver algunos ejemplos. Utilidad neta. Ok. La utilidad neta va a estar definido como la suma de todos los datos que tengamos en la columna de profit, por ejemplo. Ventas totales, igual, la suma de la columna de ventas, ticket promedio, ya acá está un poquito más complejo. Para eso sirve el DAX. Bien, esto es DAX. DAX como tal no es un lenguaje de programación, bien, es simplemente un formato que tiene Power BI para hacer transformaciones y medidas calculadas como la que estamos haciendo ahora.
Entonces, el ticket promedio, yo estoy creando este indicador, ¿bien? Va a ser la división, divide, de las ventas entre las órdenes, ¿ok? Es decir, las ventas que se han hecho, ¿bien? Pero individualmente, ¿bien? Distinct, ¿sí? Las órdenes no repetidas, ¿ok? Y con eso ya tengo el ticket promedio. Vamos a ver una más para que quede claro. Descuento promedio. Ya, por ejemplo, el descuento promedio. ¿Hay descuentos al hacer las ventas? Sí. Calculamos el promedio con la función average de la columna de descuentos y lo multiplicamos por 100. Y con eso tenemos la tasa. Muy bien. Y ya está. Con esto podemos crear múltiples medidas para que luego podamos usarlas en el tablero de Power BI. Ya que tenemos el modelo de datos bien hecho y ya está completo, lo siguiente es pasar al tablero acá y crear los gráficos y la interfaz interactiva. Entonces, Power BI nos da la opción de crear filtros, podemos ver aquí a la derecha, y con esto vamos a nosotros filtrar lo que sea necesario. Le vamos a dar la opción a eso a nuestros usuarios. Ahora, miren acá, estas que están como métricas son justamente las medidas que he creado a partir de los datos que tenemos. ¿Qué he usado? Ventas totales. Aquí está. ¿Qué tengo acá? Utilidad neta. Utilidad neta. Ahí está. Para esto, recuerden que he usado DAX. Muy bien. Ticket promedio está acá. Margen. Margen porcentual. Muy bien. Listo. Eso es usando la información de las tablas que hemos importado de SQL Server. Y si quieren ver los datos de las tablas, es tan sencillo como irse acá. Presionen en cualquiera de las tablas. Por ejemplo, yo estoy presionando en la tabla de hechos de ventas y estoy viendo la misma información que les había mostrado en la base de datos de SQL Server. ¿Bien? Es lo mismo. ¿Por qué? Lo hemos importado todo. Bien, aquí están todas las demás tablas. Por ejemplo, la tabla de dimensión Ship Mode, aquí están las 4 dimensiones. Tenemos la tabla de productos. Miren la tabla de todos los productos que tiene esta empresa. Y aquí está el nombre de ese producto. Ahí están. Creo que estas son impresoras, Xerox. Es información de estas ventas. ¿Okay? La categoría, a dónde pertenece, qué tipo de producto va a ser esto. En este caso son artículos de oficina, claramente, de la empresa Xerox. Y listo. Vamos a la siguiente, locaciones. En location tenemos ciudad. Miren, acá tenemos todas las ciudades en las cuales vende esta empresa. Recordemos que es en todo el mundo. State, también tenemos acá el estado, el país. Por ejemplo, si nosotros buscamos Perú, probablemente ahí está, Perú. Si filtramos por Perú, tenemos en varias ciudades, Piura, Hilo, Lima, Callao, Ayacucho. Hay varias ciudades en las cuales ha vendido esta empresa. Región pertenece a Sud, probablemente de Sudamérica. Market, Latam, listo. Vamos a borrar este filtro y vamos a la siguiente tabla. ¿Qué más tenemos? La de date, es decir, la fecha en la cual se ha hecho esta venta. El año lo estamos separando ya. En el proceso de transformación de datos, hemos separado el date, esta columna, en año, quarter, es decir, el trimestre, el mes y el month name. En este caso, el 7 es julio. Y por último, day. ¿Ok? ¿Qué día está? También podemos saber en qué día es exactamente, lunes hasta domingo, y otra información. ¿Ok? Entonces, aquí está solamente información de fechas. El último, tabla de clientes, customers. Tenemos el Customer ID, que es el ID de la persona. Cada persona tiene un identificador propio para sus compras. Luego tenemos el Customer Name, el nombre de esa persona, y el segmento, en este caso, Consumer. ¿Ok? Y ya está. Con eso tenemos listo el modelado y listas las tablas y también listas las medidas que hemos calculado con DAX. Con todo esto ya creamos la analítica basándonos también en la información que hemos precisado con el EDA, en el análisis exploratorio de datos,
Y con eso he creado acá para que puedan visualizar las ventas por mes, por ejemplo. Aquí no se está viendo bien, miren, de 0 a 10. Vamos a hacer ese cambio ahora mismo. Suma de month. Dimensión de fecha, mes. Pero recuerden que en mes había el nombre, month name. Entonces yo prefiero eso. Ahí está. Ahora sí aparecen los nombres. Miren, desde enero hasta diciembre. Lo malo es que se está ordenando, ¿bien? Se está ordenando por ventas. Entonces, por eso están desordenados los meses aquí abajo. Eso se puede arreglar, ¿bien? Pero ahora mismo no va a dar tiempo. Eso se puede arreglar fácilmente. Month. Vamos a poner acá esto. Ok. Ahora sí, de 0 hasta el 12. Aquí sí está ordenado, desde enero hasta diciembre. ¿Ok? Eh, para entrar más a profundidad, ahí sí tendríamos que ver cómo se puede ordenar eso según los nombres de los meses. Bien, se puede hacer tranquilamente. Vemos que en diciembre, como vimos anteriormente, hay bastantes ventas. Llega al pico de ventas. Y en enero, febrero, pues hay pocas ventas. ¿Ok? Y esto se repite en todos los años. Por ejemplo, acá tenemos información desde 2011 hasta 2014. Vamos a ver 2011. Bien, igual, en diciembre hay bastantes ventas, hay picos en octubre, por ejemplo, en junio. Vamos a ver el 2012, 2013, ¿sí? Aquí en el 6, en junio tenemos pico que se repite, 2014. En todas se repite en junio y en diciembre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Con eso podemos ver dónde están las ventas. Incluso, si queremos profundizar en esto, podríamos hacer un comparativo de las ventas de este año con las ventas del año pasado. Eso podría dar información a los gerentes para que tomen alguna decisión. ¿Estamos bien o estamos mal en nuestras ventas? Acá, ¿qué más tenemos? Top 10 productos más vendidos. Tenemos que el Canon Image Class Advanced Copier, esta fotocopiadora, imagino, Canon, es la que más se ha vendido en esta empresa. 35.700 artículos de esta copiadora. Y así está para todos. Entonces, con esto podemos saber qué es lo que más se ha vendido. Ventas por país. Aquí Power BI nos da la oportunidad, la capacidad de crear gráficos interactivos de mapas. Y acá lo he filtrado por los 10 países que más ventas tienen. Acá podemos ver a Estados Unidos, 734.000 ventas. América del Sur, la que domina es Brasil, sin duda alguna. México también tiene bastantes ventas. Países de Europa, tenemos a China, entre otros. ¿Ok? Recuerden que había ventas incluso en Perú. Y en esto venden todo el mundo. Simplemente yo le he aplicado un filtro, ¿bien? Para que no sea tan ruidoso para nuestros usuarios. ¿Ok? ¿Cómo se aplican filtros en Power BI? Aquí. Tenemos una columna de filtros y podemos filtrar acá. Top N. Top N, o sea, los top 10 ventas por país. Si yo le quisiera poner top 30 ventas, van a aparecer 30 países, las 30 países que más ventas han tenido. Y aquí está, por eso aparecen más puntos. Muy bien, para eso sirven los filtros en Power BI. Yo lo voy a dejar o a la inversa, ¿no? Inferior. Los 10 países que menos han vendido. Esto podría darnos información valiosa para la gerencia, por ejemplo, ¿no? Alguien, el dueño de la empresa, ¿no? ¿Dónde estamos vendiendo menos? Ah, ya, estamos vendiendo menos en Swaziland, no sé qué país es eso, no le pude pronunciar. Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka, es un país pobre, es un país, Taiwán, está vendiendo poco, Tajikistán, Tunisia, no sé qué país sea ese, Macedonia, Eslovaquia y Estonia. Y en esos países son los 10 que menos están vendiendo, entonces hay que darle foco a eso para vender más, ¿no? Algo está pasando que no estamos vendiendo bien ahí. Listo. Vamos a dejarlo en superior y 10. Aplicar filtro y listo.
lo que más valor dé a nuestros usuarios, eso tenemos que poner. Siguiente gráfico, matriz de ventas. En matriz de ventas tenemos una mezcla, en este caso una tabla cruzada, como se le llama, entre las categorías y entre las categorías y las ventas. En este caso, customer, y el segmento, perdón. El segmento sería este, Customer, Corporate o Home Office. Es una venta al consumidor final, una persona, es una venta a una empresa, una corporación o a Home Office. Y las categorías están en tecnología, son categorías de los productos, ¿bien? Tecnologías, puede ser artículos de oficina o puede ser furniture. Entonces, hay 3 categorías según el dataset. Y con ello ya podemos ver el total de ventas que tenemos. ¿Ok? Ok, con esto ya tenemos todo. Ventas totales, utilidad neta, cuánta utilidad está obteniendo la empresa, total de pedidos, 8.531 pedidos que hemos tenido el 2014, el 2013, 6.721, así que el 2014 estamos vendiendo más pedidos. El ticket promedio es muy usual en ventas, es cuánto está gastando una persona en cada compra que hace. En promedio aquí está gastando 504, imaginemos soles, ¿ok? 504 soles. Y en el 2013, 506. ¿Aumentó en el 2014? Sí. A ver, 2013, 2014. No, el ticket promedio bajó, ¿ok? 2012, ahí sí estaba menos, 501. Y en el 2011 estaba más alto. Habría que analizar por qué está bajando el ticket promedio, de forma que podamos incentivar a los clientes a comprar más. Bien, por cada vez que compren más. ¿Ok? Para eso sirve esto. Margen de utilidad también podemos obtener, en este caso un 11.61% que está ganando la empresa de sus ventas. ¿Ok? En los filtros podemos filtrar por año, podemos filtrar por región. Por ejemplo, vamos a poner Caribbean, los países del Caribe. Miren, serían todos estos. Cuba, Jamaica y otras islas pequeñas que tenemos acá en Centroamérica, no, el Caribe. Tenemos sus ventas, ya todo filtrado solamente para esta región de los países del Caribe. Bien, sus productos más vendidos, su matriz de ventas, todo se ha acomodado a esos filtros. Borramos el filtro por país. Podemos buscar Perú, simplemente por curiosidad. A ver, Perú. Ahí está. ¿Qué meses se vende más en Perú? Lo mismo. Octubre, diciembre y junio. ¿Qué es lo que más se ha vendido en Perú en el 2000? Vamos a ver acá, 2014. Se ha vendido Warframe Lockers, no sé qué es eso. Samsung Signal Booster with Caller ID. Samsung Signal Booster. Algo de tecnología de Samsung. Bien. Y así podemos ver lo que se ha vendido. También podemos ver qué es lo que más ha tenido ventas por categoría. Vemos que en artículos de oficina se ha vendido bastante en Perú, 1.150. Y tenemos en furniture, miren, hay algo interesante, que en Perú se está vendiendo bastante al público de a pie, es decir, al cliente directo, customer, 1.150 en artículos de oficina. Y a las empresas, a corporate, se está vendiendo poco, en una décima parte, 196. Entonces, si una empresa quisiera ver eso, ya podría decir, ¿no? Si en la media mundial se vende más o la mitad, entonces tendríamos que en Perú empezar a vender más o crear más publicidad para vender a empresas directamente, ¿no? B2B, ¿no? De empresa a empresa. Podría ser un caso, ¿no? Borramos esto y ya está. Pasamos a la siguiente. Tenemos 2 hojas, operaciones y clientes. En esta página del dashboard, he tratado de poner información de las operaciones y de los clientes. Bien, esto extraendo de la información que hemos visto en el dataset original. Clientes activos. ¿Cuántos clientes tenemos activos? En 2014, por ejemplo, 3.948. Tiempo de envío promedio, 3 días
casi 4 días, 3.95. Tasa de descuento, costo de envío total, 460,000. Porcentaje de productos rentables, 84%. Y así toda la información que queremos extraer en esta página solamente de operaciones y de clientes. ¿Qué era lo anterior? Lo anterior era rendimiento de ventas. Solamente de ventas estábamos hablando acá. ¿Ok? Operaciones y clientes, vamos a ver análisis de envíos por método. Vimos en el análisis exploratorio de datos que había 4 formas de envío de esta empresa. Bien, 4 categorías. El same day, el mismo día, solamente es el 5.18%, es decir, solamente el 5% de todos sus clientes pagan este servicio de entrega al mismo día. Luego el First Class, recordemos que era una entrega rápida también, lo usa el 14.8% de las personas, de los clientes. El Second Class, un 20%, y el Standard Class, un 59%, un 60%, imagina, redondeado. 60% usa el Standard Class. Ok, con esto ya tenemos esta información que junto con el análisis exploratorio podríamos obtener información interesante, ¿verdad? Recordemos aquí el análisis exploratorio. Teníamos acá la distribución por el tipo de envío. El Standard Class demoraba 5 o 6 días. El First Class, 2 días, 2 días y medio en promedio. El Second Class, 3 días en promedio. ¿Ok? Con esta información, cruzándola con esta, podemos tener buena información acerca de los envíos y los métodos que tiene esta empresa. Segmentación de clientes por valor y rentabilidad. Aquí podemos segmentar, por ejemplo, voy a poner acá, corporate, imaginemos lo que se vende a las empresas. Vamos a expandir este gráfico y vamos a ver que hay, miren esto, hay un producto, bien, tiene este código TECMA, que se ha vendido, solo se ha vendido uno, pero se ha vendido bastante, pero está dando un profit negativo. Es decir, que en el envío se ha perdido dinero. Entonces, ha sido muy costoso. Entonces, si estamos vendiendo algo en el cual estamos perdiendo, claramente no deberíamos de venderlo, ¿verdad? Entonces, podemos con esto clasificar lo que deberíamos y lo que no deberíamos de vender. En cambio, hay otros productos como este, ¿ven? El OFF, desde su código, en el cual se ha vendido bastante, está muy a la derecha, y también se está obteniendo bastante beneficio, está muy arriba, ¿bien? Entonces, este producto es un producto estrella, ¿verdad? Está dando bastante rentabilidad a la empresa. Bien, es la forma de analizar esto. Costos de envío sobre ventas por country. Costo de envío por empresa. Costo de envío sobre ventas. Por ejemplo, esta medida es interesante, costo de envío sobre ventas. Vamos a ver dónde está. Aquí están medidas, costo de envío. Presionamos para ver cómo se ha calculado esta medida. Se calculó usando una división del costo de envío total, es decir, cuánto cuesta enviar este producto, entre las ventas totales. Con ello, estamos obteniendo esta información, lo que nos indica que enviar a este país, por ejemplo, a Georgia, vamos a poner otro más conocido, a Kenia, nos a Kenia, el costo de envío sobre las ventas es de un 0.22, es decir, un 0.22%. Si el producto cuesta 100 soles, nos cuesta 22 soles enviarle a ese país. Es bastante caro, ¿verdad? El envío es bastante caro. El shipping es caro. Entonces, con esto podemos tener una medida exacta de cuáles son los países en los cuales cuesta más enviar. ¿Para qué sirve esto a la gerencia? Un gerente tranquilamente podría decir, a estos países que nos cuesta tanto, pues podríamos mejorar la logística, ¿verdad? Contratar nuevos proveedores, nuevos transportes, tal vez ya no terciarizar el servicio de transporte, sino comprar directamente camiones, no sé, de entrega. Entonces, con esto se puede tomar decisiones. Y el último, top 5 clientes. Hay clientes que han comprado bastante. Y en el 2014, el señor Grant Thornton ha
ha comprado un valor de 8.000, no sé, $8.000, y han sido 4 artículos. 4 artículos, pero bastante costosos, ¿no? $8.000. Y con Power BI nosotros podemos crear este tipo de degradados para que podamos ver de mayor a menor en qué se está gastando más en este caso, ¿no? En qué están, perdón, comprando más ventas. Patrick, $7.959 y así. Acá también he aplicado un filtro. Pueden ver acá, vamos a filtros y está en ventas. Estoy filtrando el top 5. Top 5 de más ventas. Bien. Y está. También le he puesto una columna llamada cantidad de artículos para ver cuántos artículos ha comprado esta persona. Por ejemplo, Patrick ha comprado 14 artículos, es decir, mucho más de los 4, y tienen casi el mismo valor, ¿no? Son artículos más pequeños, de menos valor, pero en mayor cantidad. En esto, ¿qué podría usar un gerente? No sé, tal vez enviar algún regalo. La empresa podría enviar algún regalo a estas personas por sus compras, eh, o felicitándoles por ser un comprador recurrente, un regalo de Navidad o algo así. ¿Bien? Hay muchas formas de que una empresa pueda darle valor a esta información eh, para apoyar a su empresa, ¿no? Reducir costos o mejorar las ventas. Solo hay dos formas de hacer ello. Listo, eso es todo. Eso es todo. Ahora lo que faltaría hacer acá es llevar este código, todo este proyecto, bien, con todas las carpetas que tenemos acá, que hemos desarrollado, llevarlas hacia GitHub, bien, un repositorio de GitHub, para que cualquiera del equipo lo pueda seguir trabajando. ¿Ok? Documentación. Bien, yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp el código ya en el repositorio de GitHub y también les voy a compartir el dashboard de Power BI y también la PPT. ¿Ok? Ahora, el dashboard de Power BI, ustedes la pueden visualizar directamente con el link. Bien, les voy a compartir este link y ustedes lo pueden abrir en el navegador. Bien, lo pueden abrir y pueden estar ustedes ya viendo, haciendo sus filtros para que vean lo bonito, lo interactivo y lo fácil que es usar este tipo de software. Bien, y a nuestros usuarios les va a gustar. Bien, ahí está. Podemos filtrar por región, África, por ejemplo, y se filtra automáticamente. Cambiamos de página, operaciones y clientes. Ahí están. Lo filtramos por Perú, por ejemplo. Perú, y ya está. Bien. Patrick Ryan, Carl. Tenemos toda la información. Perfecto. Muchas gracias. Por mi lado, la parte de exposición como tal de las herramientas es esta. Si tienen alguna consulta, yo voy a estar leyendo el chat. Veamos. Ok. Bueno, primero muchas gracias, Fidel. Excelente taller. Chicos, si hay alguna duda o consulta, pueden realizarla, por favor. Ah, ahí está una consulta en el chat, Fidel. Ujú. ¿Qué técnicas recomiendan para aplicar ya en nichos donde los datos son escasos o costosos de obtener? Escasos o costosos de obtener. Mm, Ahí, Galilea, lo importante de la IA en general, para aplicar cualquier modelo de Machine Learning, Deep Learning o lo que sea, necesita datos. Sí o sí necesitan conseguir datos primero. Bien, es lo primero que se pide a una empresa. Ujú. Así que aplicaría con pocos datos, creando modelos desde cero es poco factible. Bien. Lo que sí podrías usar es eh, ya modelos hechos y tratando de entrenarlos tal vez con los pocos datos que pudieras tener. ¿Ok? Pero son casos muy, muy específicos. Si me das más detalle, tal vez te pueda dar algún ejemplo.
de qué tipo de proyecto podría ser, no sé, análisis de imágenes, análisis de textos, análisis predictivo, son proyectos totalmente distintos. Bien, por ejemplo, el análisis predictivo, usas un LSTM ya desarrollado, lo pegas y ya está, ya funciona con tus datos, ¿no? O un propet de Facebook, que es el más sencillo y típico, no necesitas entrenar datos, ¿no? Ni siquiera necesitas información y ya estás trabajando con ella. Entonces, hay modelos hechos que ya podrías estar usando. Esto es algo muy parecido a usar modelos, por ejemplo, econométricos predictivos, ¿no? El Propet, el Garch, el Sarima, el Arima, ya son modelos hechos, ¿no? Ya con eso simplemente pones el input, que sería la data que estás generando, y ya te da el output, ¿no? Basado en el modelo. Mm, lo más apropiado, sin embargo, sería que entrenes los datos, si es una empresa, entrenes los datos y que tengas información disponible. Y si es más, mejor. En guía funciona así. Galilea, creo que tienes la mano levantada, puedes prender el micrófono, ¿no? No, no te llegamos a escuchar. No, yo no escucho. No se les llega a escuchar. Si podrías escribir, Galilea, tal vez. Ujú. Ujú. A ver, ahí coméntanos, Galilea. Igual, si alguien tiene alguna otra consulta, ya sea de Python, SQL, Power BI y el flujo de datos que hemos desarrollado en cualquier fase, la podemos resolver. Muy bien. Pero todo esto igualmente necesita mayor profundidad y como ya les he mencionado, esto es típico en todas las empresas, es lo más básico, Python, SQL y Power BI, sí o sí, en cualquier puesto actual en data. En analista de datos, científico de datos, Machine Learning Engineers también usan Power BI, Python para desarrollar. SQL lo tienen que usar obligatoriamente todos, porque todos interactúan con la base de datos, así que esto es fundamental. Ven estas tres herramientas. Podría interpretar los datos con los datos que me brindan TradeMap, ADEX. Son plataformas, Galilea. Creo que sí esto más puntual. Interpretar los datos con los datos que me brinda TradeMap. No sabría mencionarte, Galilea. Ujú. Sí, sí, parece de un ámbito muy específico. No conozco esas plataformas, pero se puede obtener información de casi cualquier plataforma, sea un CRM, un API, de cualquier tipo de archivo. Con Python se puede ingestar esta información y luego procesarla, desde cualquier fuente. Python es bastante robusto. Ahora, para el tema de IA que me mencionaste, hay algo llamado fine tuning que que podrías aplicar cuando tienes poca data. Bien, si en tu sector tienes poca data y quieres usar un modelo ya entrenado, bien, alguien ya lo entrenó en otro lado del mundo, lo puedes hacer usando esta técnica. Necesita también un poco de Python, pero el modelo queda muy bien. Ok, esa sería mi respuesta. Perfecto, si nadie más tiene preguntas,
Sí, parece que ya no hay más preguntas y consultas. Una vez más quiero darte las gracias, Fidel, por el excelente taller. Bueno, ya damos por finalizar el taller. No, dice, Galilea acaba de escribir algo. Ujú. En la investigación de mercado necesitamos adaptar los datos de todo el mercado. Adaptar los datos de todo el mercado. Me falta contexto para darte una respuesta, Galilea. Solamente. Listo, Fidel, bueno, una vez más agradecerte. Eh, ya como últimas palabras, nos gustaría pues que puedas realizar una invitación al programa de Data Science, donde pues vas a ser docente principal de los módulos de Python y SQL. Bueno, eso sería todo. Fidel, te Sí, escuchamos. correcto. Voy a dictar Python y SQL. Power BI lo va a dictar otro docente, pero como ya han visto ustedes, Power BI es sencillo, es interactivo, es bonito visualmente, se pueden aplicar muchas empresas que usan esta tecnología y hoy en día es básico usar estas herramientas de analítica, ¿ok? Ya sea que se quieran dedicar, se dediquen a ingeniería de datos o como científicos de datos o analistas de datos, estas tres herramientas son fundamentales y es lo que justamente vamos a profundizar en este programa. Listo. Esa sería mi invitación. Listo, Fidel, muchas gracias. Muchas gracias también a los participantes y bueno, damos por finalizado el taller. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos.